El conferenciante, como ustedes ven, va a ser Monseñor Elías Llanes, arzobispo emérito de Zaragoza, a quien tenemos el honor y la alegría de recibir en la que es su casa. Nos va a hablar, como acabo de decir, de la familia. A él es inútil presentarle, tendría que presentarme yo, que soy el conciliario de aquí, de esta casa, y decir una palabra únicamente sobre la importancia que tiene lo que vamos a escuchar. El otro día, bueno, quizás fue ayer, en una cadena de televisión dieron una entrevista con el mejor escritor en vida que tiene Israel, Amos Oz. Y cuando le preguntaron por qué todas sus novelas versan sobre lo que él llama el misterio de la familia, contestó que, además de su experiencia personal, para él profundamente significativa, porque su madre decidió suicidarse cuando él tenía 12 años, porque según él es precisamente en la familia y en el misterio de la familia donde se juega el presente y el futuro de la sociedad. Por eso hemos pensado, coincidiendo con este escritor famosísimo en el mundo entero, que quizás era conveniente, dentro de la doctrina social de la Iglesia, abordar de una manera seria y por alguien que ha estudiado este asunto de manera profunda, qué sentido tiene la familia para la Iglesia y para la sociedad. En esta primera conferencia, don Elías nos hablará de la familia, naturalmente siguiendo la doctrina social de la Iglesia, como primera sociedad natural y el matrimonio fundamento de la familia. Le vamos a escuchar con la máxima atención. Rogamos disculpen esta pequeña novedad que consiste en grabar las conferencias que tengamos aquí para después divulgarlas a través de Internet, y hoy vamos a hacer la primera prueba. Bienvenido, don Elías, y le escuchamos atentamente. Muchas gracias. Un saludo muy cordial a todos. Y ahora pues voy a ofreceros unas primeras reflexiones sobre el tema, sobre el cual hemos de volver en 2 ocasiones más, me parece. Sí. Bien, para abordar este tema se me ha ocurrido entrar un poco, tratar de recordar los documentos de la Iglesia publicados especialmente a lo largo del siglo XX, y aunque ya los había leído hace muchos años y en distintas ocasiones, he quedado sorprendido al hacer ahora una especie de repaso rápido de la enorme profundidad y amplitud que tiene este pensamiento del magisterio de los papas del siglo XX y del siglo XXI. Un primer documento importante fue el de Pío XI, la encíclica Casti Connubii, aquel gran papa, hombre de una gran energía espiritual y pastoral, que tuvo que enfrentarse con el fascismo, con el comunismo, con el nazismo, y que abordó las cuestiones sociales de aquella transición, de transformación del sistema capitalista, y que fue uno de los grandes promotores de la acción católica y de las misiones, que fue un gran pontífice. Pues este dedicó una encíclica amplia y profunda sobre la familia en el contexto de los años 30. Y ya de fechas más recientes, el Papa Pío XII dedicó a este tema muchas de sus alocuciones dirigidas a los recién casados. Hay un magisterio del Papa dirigidos a estos grupos en audiencias que constituyen una verdadera
antología de textos preciosos y orientadores sobre la vida familiar. En fechas más recientes, quizás el documento más importante es el del Papa Juan Pablo II. Se había celebrado un sínodo universal de los obispos en el que participan obispos de todo el mundo, elegidos por las respectivas conferencias episcopales, más representantes de los dicasterios romanos con la presidencia del Papa. Fue el año 1980, mes de octubre, todo el mes estuvo dedicado a este tema. Estos sínodos tienen el valor especial que les da el hecho de que recogen la reflexión de obispos que vienen de los más diversos países y por tanto en conjunto ofrecen una visión universal de los problemas que tratan y lo hacen como una ayuda al magisterio del Papa. En este caso, Juan Pablo II recogió las aportaciones del sínodo y publicó un documento que se llama la Exhortación Familiaris Consortio, publicada el 22 de noviembre de 1981. Es un documento amplio. Al volver a leerlo, me ha sorprendido, en primer lugar, la amplitud. No hay aspecto importante del matrimonio y de la familia que el Papa no trate. Segundo, la claridad. Es un texto que es muy fácilmente legible para cualquier fiel cristiano y cualquier persona mínimamente preparada. O sea que es un documento que no ofrece excursos o, digamos, elucubraciones filosóficas o teológicas complicadas, muy asequible. Y es un documento que anima, está escrito en una perspectiva de esperanza, sin que deje de registrar los grandes problemas que ya el año 1980 se planteaban. Los problemas fundamentales siguen vivos, en cierto modo las dificultades han crecido, pero por otra parte ahí hay unas líneas orientadoras sobre hacia dónde debe orientarse, hacia dónde debe moverse la pastoral de la Iglesia en relación con la familia. Uno de los temas tratados es la familia como célula vital de la sociedad. Dedica a esto muchas páginas, que son todas muy certeras y muy actuales. O sea, no puede haber sociedad consistente si no hay consistencia en las familias. Y otro aspecto, otro apartado, muy amplio también, cerca de 10 páginas en el texto que yo manejo, dedicado a la familia como entidad que participa en la vida y misión de la Iglesia. Ahí recoge el Papa una fórmula que está en el Concilio Vaticano II, en la parte dedicada a la familia, en la Constitución Lumen Gentium y después en el decreto Catholitam Actualitatem, dedicado a los seglares, cuando se llama la familia como iglesia doméstica. La familia es una expresión de la Iglesia, es una realidad eclesial. En la familia aparecen los rasgos fundamentales de la comunión eclesial. Este tema lo trata con amplitud y con profundidad y es plenamente actual, no es un texto que no ha envejecido. Posteriormente, pues disponerle de los textos que ha hecho público el Papa Benedicto XVI. Como toda esta documentación es imposible exponerla en una conferencia con la suficiente amplitud, yo voy a tratar de comentar algunas de las últimas intervenciones del Papa Benedicto XVI, que a su vez recogen el pensamiento de los otros pontífices a los que acabo de aludir. Recordamos todos el discurso del Papa en Valencia con ocasión del
quinto Encuentro Mundial de las Familias, en un espacio que se llamaba la Ciudad de las Artes y las Ciencias, el 8 de julio de 2006. En aquella ocasión el Papa dijo, ante una multitud enorme de gentes, unidos por la misma fe en Cristo, nos hemos congregado aquí, desde tantas partes del mundo, como una comunidad que agradece y da testimonio con júbilo de que el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios para amar, y que solo se realiza plenamente a sí mismo cuando hace entrega sincera de sí mismo a los demás. La familia es el ámbito privilegiado donde cada persona aprende a dar y aprende a recibir amor. Por eso la Iglesia manifiesta constantemente su solicitud pastoral por este espacio fundamental para la persona humana. Así lo enseña en su magisterio. Dios, que es amor y creó al hombre por amor, lo ha llamado a amar. Creando al hombre y a la mujer, los ha llamado en el matrimonio a una íntima comunión de vida y amor entre ellos, de manera que ya no son dos, sino una sola carne. Y cita un texto del compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Esta es la verdad que la Iglesia proclama sin cesar al mundo. Mi querido predecesor decía, Benedicto XVI, decía que el hombre se ha convertido en imagen y semejanza de Dios, no solo a través de la propia humanidad, sino también a través de la comunión de las personas que el varón y la mujer forman desde el principio. El hombre es imagen de Dios, no solo porque es un ser inteligente, porque es un ser corporal y espiritual, porque es un ser abierto a los demás, sino porque está llamado al amor y porque está llamado a la comunión entre las personas, y en especial a esa peculiar comunión del varón y la mujer cuando forman parte, constituyen una unión conyugal. Se convierten en imagen de Dios, no tanto en el momento de la soledad, cuanto en el momento de la comunión. Por eso he afirmado la convocatoria de este quinto Encuentro Mundial de las Familias en España, y concretamente en Valencia, rica en sus tradiciones y orgullosa de la fe cristiana que se vive y cultiva en tantas familias. La familia es una institución intermedia entre el individuo y la sociedad, y nada la puede suplir totalmente. No hay nada que supla totalmente a la familia. Ella misma se apoya sobre todo en una profunda relación interpersonal entre el esposo y la esposa, sostenida por el afecto y comprensión mutua. Afecto y comprensión mutua. Para ello recibe la abundante ayuda de Dios en el sacramento del matrimonio, que comporta verdadera vocación a la santidad. Es importante subrayar este aspecto. La vocación a la santidad no es solo una vocación de aquellos que se sienten llamados a la vida religiosa o a la vida sacerdotal o a otras formas de total consagración a Dios. También los bautizados que se unen en el matrimonio, en el sacramento del matrimonio, están llamados a la santidad de vida. El propio Juan Pablo II beatificó algún matrimonio, marido y mujer. Los dos son beatos, candidatos a la santidad. Ojalá que los hijos contemplen más los momentos de armonía y afecto de los padres, que no los de discordia y distanciamiento. Porque el amor entre el padre y la madre ofrece a los hijos una gran seguridad y les enseña la belleza del amor fiel y duradero. Nunca apreciaremos suficientemente lo que ha significado para nosotros mismos el afecto mutuo de nuestros padres. A medida que pasan los años es cuando uno lo valora más. La familia es un bien necesario para los pueblos,
un fundamento indispensable para la sociedad y un gran tesoro de los esposos durante toda su vida. Es un bien insustituible para los hijos, que han de ser fruto del amor, fruto de la donación total y generosa de los padres. Proclamar la verdad integral de la familia, fundada en el matrimonio, como iglesia doméstica y santuario de la vida, es una gran responsabilidad de todos. La familia, iglesia doméstica, la familia, santuario de la vida. El padre y la madre se han dicho un sí total ante Dios, lo cual constituye la base del sacramento que los une. Asimismo, para que la relación interna de la familia sea completa, es necesario que digan también un sí de aceptación a sus hijos, a los que han engendrado o adoptado y que tienen su propia personalidad y carácter. El sí a los hijos, a los engendrados o a los adoptados. Así, estos irán creciendo en un clima de aceptación y amor, y es de desear que al alcanzar una madurez suficiente quieran dar a su vez un sí a quienes les han dado la vida. Con el tiempo también los hijos aprenden, están llamados a dar un sí a sus padres. Los desafíos de la sociedad actual, marcada por la dispersión que se genera sobre todo en el ámbito urbano, hacen necesario garantizar que las familias no estén solas. Un pequeño núcleo familiar puede encontrar obstáculos difíciles de superar si se encuentra aislado del resto de sus parientes y amistades. Por ello, la comunidad eclesial tiene la responsabilidad de ofrecer acompañamiento, estímulo y alimento espiritual que fortalezca la cohesión familiar, sobre todo en las pruebas o momentos críticos. Es decir, la familia no puede vivir sola de la familia, también necesita apoyos externos de la sociedad y de la comunidad cristiana. Por ello, la comunidad eclesial tiene la responsabilidad de ofrecer acompañamiento, estímulo y alimento espiritual que fortalezca la cohesión familiar, sobre todo en las pruebas y en los momentos críticos. En este sentido es muy importante la labor de las parroquias, así como de las diversas asociaciones eclesiales, llamadas a colaborar como redes de apoyo y mano cercana de la Iglesia para el crecimiento de la vida y de la familia en la fe. Es decir, hay una responsabilidad de toda la Iglesia, de toda la comunidad cristiana, respecto a todas las familias que la integran. Lo cual significa responsabilidad de unas familias con respecto a otras. Las familias deben sentirse responsables también de las demás familias. Cristo ha revelado cuál es siempre la fuente suprema de la vida para todos, y por tanto también para la familia. Este es mi mandamiento, dice Jesús, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que quien da la vida por su amigo, por sus amigos, dice Jesús en el capítulo 15 del Evangelio de San Juan. El amor de Dios mismo se ha derramado sobre nosotros en el bautismo. De ahí que las familias están llamadas a vivir esa calidad de amor, pues el Señor es quien se hace garante de que eso sea posible para nosotros, a través del amor humano, sensible, afectuoso y misericordioso como el de Cristo. El modelo del amor entre los miembros de la familia es Cristo. Por eso él dice, habla el Señor, que os améis unos a otros como yo os he amado. Junto a la transmisión de la fe y del amor del Señor, una de las tareas más grandes de la familia es la de formar personas libres y responsables. Formar personas libres y responsables. Por ello los padres han de ir devolviendo a sus hijos la libertad de la cual durante algún tiempo son tutores. Si estos ven que sus padres y en general los adultos que les rodean viven la vida de alegría,
y de entusiasmo, incluso a pesar de las dificultades, crecerá en ellos más fácilmente ese gozo profundo de vivir que les ayudará a superar con acierto los posibles obstáculos y contrariedades que conlleva la vida humana. Además, cuando la familia no se cierra en sí misma, los hijos van aprendiendo que toda persona es digna de ser amada y que hay una fraternidad fundamental, universal, entre todos los seres humanos. Esa apertura de la familia hacia los necesitados, hacia los pobres, hacia los enfermos, hacia los demás. Eso tiene, aparte de que a las personas les ayudan a realizarse como personas y que nos hace felices el hacer el bien a los demás, pero para los hijos es la mejor pedagogía, que no es una pedagogía de palabras, sino de gestos, y eso se contagia casi por ósmosis. Este encuentro mundial de las familias nos invita a reflexionar sobre un tema de particular importancia y comporta una gran responsabilidad para nosotros: la transmisión de la fe en la familia. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica: como una madre que enseña a sus hijos a hablar y con ellos a comprender y a comunicar, así la Iglesia, nuestra madre, nos enseña el lenguaje de la fe para introducirnos en la inteligencia y en la vida de fe. Hay un paralelismo entre el proceso por el cual el niño va aprendiendo de su madre a hablar. También el cristiano va aprendiendo de la Iglesia el lenguaje de la fe, el mensaje del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús. Como se simboliza en la liturgia del bautismo, con la entrega del cirio encendido, los padres son asociados al misterio de la nueva vida, como hijos de Dios, que se recibe con las aguas bautismales. Transmitir la fe a los hijos con la ayuda de otras personas e instituciones como la parroquia, la escuela o las asociaciones católicas es una responsabilidad que los padres no pueden olvidar, descuidar o delegar totalmente. Son necesarias las ayudas. A veces será necesaria la ayuda de gente experta, de gente especializada. Los padres no tienen por qué ser expertos en pedagogía, aunque gracias a Dios la intuición, digamos, de ser padres, pues les descubre caminos y les abre hacia dónde hay que ir. Pero siempre, muchas veces hace falta, sobre todo cuando se plantean problemas de cierta dificultad, la colaboración de personas expertas. Pero, en cualquier caso, lo que nunca pueden hacer los padres es delegar totalmente su responsabilidad. La familia cristiana es llamada iglesia doméstica, porque manifiesta y realiza la naturaleza comunitaria y familiar de la Iglesia en cuanto a familia de Dios. La Iglesia en su conjunto tiene naturaleza comunitaria y naturaleza familiar. Pues bien, a través de la familia, la Iglesia realiza de modo especial esta vocación suya, el ser comunitaria y familiar. Cada miembro, según su propio papel, ejerce el sacerdocio bautismal. Además del sacerdocio ministerial, cada bautizado participa del sacerdocio de Jesucristo. Hay un sacerdocio bautismal. Tienen el deber de amar y de respetar a sus hijos como personas y como hijos de Dios. En especial tienen la misión de educarlos en la fe cristiana. El lenguaje de la fe se aprende en los hogares donde esta fe crece y se fortalece a través de la oración y de la práctica cristiana. En la lectura del Deuteronomio hemos escuchado la oración repetida constantemente por el pueblo elegido, la Shema, y que Jesús escucharía repetidas veces en su hogar de Nazaret. Él mismo recordaría durante su vida pública, como nos refiere el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 12. Dice San Marcos: un escriba que oyó la discusión, viendo lo acertado de la respuesta, se acercó y le preguntó: ¿qué mandamiento es el primero de todos? Respondió Jesús: el primero es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todo tu ser.
Esto está en el Deuteronomio. Y es lo que llaman el Shema. El Shema, escucha, Señor, y que todos los judíos piadosos recitan todos los días, varias veces. Pero Jesús añade, el primer mandamiento es ese, y el segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que estos. El escriba replicó, muy bien, maestro, sin duda tienes razón cuando dices que el Señor es uno solo y no hay otro fuera de él, y que amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todo el ser, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había respondido sensatamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios, y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Y en estas palabras hay como una síntesis del Evangelio. Y esto Jesús ya lo aprendió, ya en su hogar, porque esto en el hogar de Nazaret ya esto Jesús creció recitando estos textos del Deuteronomio. Esta es la fe de la Iglesia que viene del amor de Dios por medio de vuestra familia. Vivir la integridad de esta fe es una maravillosa novedad, es un gran regalo, pero en los momentos en que parece que se oculta el rostro de Dios, creer es difícil y cuesta un gran esfuerzo. Este encuentro da nuevo aliento para seguir anunciando el Evangelio de la familia, reafirmar su vigencia e identidad basada en el matrimonio abierto al don generoso de la vida y donde se acompaña a los hijos en su crecimiento corporal y espiritual. De este modo se contrarresta un hedonismo, un afán de placeres muy difundido que banaliza las relaciones humanas y las vacía de su genuino valor y belleza. Prometer los valores del matrimonio, promoverlos, no impide gustar plenamente la felicidad que el hombre y la mujer encuentran en su amor mutuo. La fe y la ética cristiana, pues, no pretenden ahogar el amor, sino hacerlo más sano, más fuerte, realmente libre. Para ello, el amor humano necesita ser purificado y madurar para que sea plenamente humano y principio de una alegría verdadera y duradera. El Papa se dirige a los gobernantes y legisladores para que reflexionen sobre el bien evidente que los hogares en paz y en armonía aseguran al hombre, a la familia, centro neurálgico de la sociedad, como recuerda la Santa Sede. El Papa cita una carta sobre los derechos de la familia. Es un documento que publicó la Santa Sede el año 1982-83, que es una descripción de los derechos de la familia. Es un texto que está escrito pensando en creyentes y no creyentes, es decir, es un texto que trata de recoger los fundamentos de la moral natural, del derecho natural, aplicados al campo de la vida familiar. Y hay razonamientos que van en una orientación de tipo jurídico y otros en una orientación de tipo moral y educativo. Este documento se envió a todos los jefes de Estado, a todas las entidades, etcétera. Yo diría que sigue siendo plenamente actual. Yo aconsejaría, sobre todo a los que tienen responsabilidades públicas, que tuvieran delante este documento, los derechos de la familia. Sobre todo los que se sientan llamados a una presencia en el mundo de la política o de la vida de la sociedad, tener delante una fórmula breve, profunda, un catálogo de los derechos fundamentales de la familia y hacia cuyo respeto hay que orientar el esfuerzo de toda la sociedad, parece que es un servicio muy importante. El objetivo de las leyes es el bien integral del hombre, la respuesta a sus necesidades y aspiraciones. Pues bien, entre los bienes más importantes de la persona humana está justamente todo lo que se relacione con su vida familiar. Desgraciadamente, en nuestro país, la sensibilidad de la clase política hacia la problemática familiar es muy pobre, por decirlo de forma suave. Y sin embargo, es un bien fundamental para los seres humanos. Evidentemente, el Estado no puede nunca sustituir a la familia
pero puede ayudarla, podría ayudarla. Y eso sí que es muy importante. Es una ayuda notable a la sociedad de la cual no se puede privar, y para los pueblos es una salvaguarda y una purificación. Una sociedad no puede existir como una sociedad sana si no tiene una vida familiar sana también, espiritualmente hablando. Además, la familia es una escuela de humanización del hombre, para que crezca hasta hacerse verdaderamente hombre. En este sentido, la experiencia de ser amados por los padres lleva a los hijos a tener una conciencia de su dignidad de hijos de Dios y de su dignidad como personas. Nadie sospecha hasta qué punto es importante que en las distintas etapas de la vida el niño o la niña se hayan sentido amados por sus padres, por sus hermanos, por el contexto familiar. Hasta qué punto esto contribuye a dar solidez a la persona humana, a darle conciencia de su dignidad y de su libertad. La criatura concebida ha de ser educada en la fe, amada y protegida. Los hijos son aquellos seres humanos que merecen este amor incondicional, un amor no posesivo, un amor no egoísta, un amor que busca el bien, sin discriminaciones, y busca el bien por el hecho que son personas. La familia es el único espacio donde a las personas se les quiere no por sus cualidades personales, sino porque son personas, porque son hijos. El Papa volvió sobre estos temas de nuevo en la homilía de la misa del 9 de julio de 2006. Y aquí comenta algunos textos de San Pablo y del libro de la Biblia dedicado a Esther. Recuerda el testimonio de Esther. Mi padre me ha contado que tú, Señor, escogiste a Israel entre las naciones. Pablo sigue la tradición de sus antepasados judíos, dando culto a Dios con conciencia pura. Alaba la fe sincera de Timoteo y le recuerda esa fe que tuvieron tu abuela Loide y tu madre Eunice, y que estoy seguro que tienes tú también. En estos testimonios bíblicos la familia comprende no solo a padres e hijos, sino también a los abuelos y antepasados. La familia se los muestra así como una comunidad de generaciones, garante de un patrimonio de tradiciones. Ningún hombre se ha dado el ser a sí mismo, ni ha adquirido por sí solo los conocimientos elementales para la vida. Una afirmación importante: ningún hombre se ha dado el ser a sí mismo, ni ha adquirido por sí solo los conocimientos más elementales para la vida. Todos hemos recibido de otros la vida y las verdades básicas para la misma, y estamos llamados a alcanzar la perfección en relación y comunión amorosa con los demás. La familia fundada en el matrimonio indisoluble entre un hombre y una mujer expresa esta dimensión relacional, filial y comunitaria, y es el ámbito donde el hombre puede nacer con dignidad, crecer y desarrollarse de un modo integral. Cuando un niño nace, a través de la relación con sus padres empieza a formar parte de una tradición familiar que tiene raíces aún antiguas. Con el don de la vida recibe todo un patrimonio de experiencia. A este respecto, los padres tienen el derecho y el deber inalienable de transmitirlo a los hijos, educarlos en el descubrimiento de su identidad, iniciarlos en la vida social, en el ejercicio responsable de su libertad moral, de su capacidad de amar a través de la experiencia del ser amado y sobre todo en el encuentro con Dios. Los hijos crecen y maduran humanamente en la medida en que acogen con confianza ese patrimonio y esa educación que van asumiendo progresivamente. De este modo son capaces de elaborar una síntesis personal entre lo recibido y lo nuevo, y que cada uno y cada una está llamado a realizar. En el origen de todo hombre, por tanto, de toda paternidad y maternidad humana, está presente Dios creador. Por eso los esposos deben acoger al niño que les nace como hijo, no solo suyo, sino también de Dios, que lo ama por sí mismo y lo llama a la filiación divina. Toda generación, toda paternidad y maternidad, toda familia tiene su principio en Dios,
que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. A Esther, su padre le había transmitido con la memoria de sus antepasados y de su pueblo la de un Dios del que todos proceden y al que todos están llamados a responder. La memoria de Dios Padre, que ha elegido a su pueblo y que actúa en la historia para nuestra salvación. La memoria de este Padre ilumina la identidad más profunda de los hombres, de dónde venimos, quiénes somos y cuán grande es nuestra dignidad. Venimos ciertamente de nuestros padres y somos sus hijos, pero también venimos de Dios, que nos ha creado a su imagen y nos ha llamado a ser sus hijos. Por eso, en el origen de todo ser humano no existe el azar o la casualidad, sino un proyecto del amor de Dios. Sea cual sea el proceso a través del cual llegamos a la vida, detrás está siempre la acción creadora de Dios. Es lo que nos ha revelado Jesucristo, verdadero Hijo de Dios y hombre perfecto. Él conocía de quién venía y de quién venimos todos, del amor de su Padre y Padre nuestro. La fe, pues, no es una mera herencia cultural, sino una acción continua de la gracia de Dios que llama y de la libertad humana que puede o no adherirse a ella, a esa llamada. Aunque nadie responde por otro, sin embargo, los padres cristianos están llamados a dar un testimonio creíble de su fe y esperanza cristiana. Han de procurar que la llamada de Dios y la buena nueva de Cristo lleguen a sus hijos con la mayor claridad y autenticidad. Con el pasar de los años, este don de Dios que los padres han contribuido a poner ante los ojos de los pequeños necesitará también el ser cultivado con sabiduría y dulzura, haciendo crecer en ellos la capacidad del discernimiento. De este modo, con el testimonio constante del amor conyugal de los padres, vivido e impregnado de la fe, y con el acompañamiento entrañable de la comunidad cristiana, se favorecerá que los hijos hagan suyo el don mismo de la fe, descubran con ella el sentido profundo de la propia existencia y se sientan gozosos y agradecidos por ello. La familia cristiana transmite la fe cuando los padres enseñan a sus hijos a rezar y rezan con ellos, cuando los acercan a los sacramentos y los van introduciendo en la vida de la Iglesia, cuando todos se reúnen para leer la Biblia, iluminando la vida familiar a la luz de la fe y alabando a Dios como Padre. En la cultura actual se exalta muy a menudo la libertad del individuo, concebido como sujeto autónomo, como si se hiciera él solo y se bastara a sí mismo, al margen de su relación con los demás y ajeno a su responsabilidad ante ellos. Se intenta organizar la vida social solo a partir de deseos subjetivos y mudables, sin referencia alguna a una verdad objetiva previa, como son la dignidad de cada ser humano, sus deberes y derechos inalienables a cuyo servicio debe ponerse todo grupo social. En las personas, en las familias, hay derechos, pero hay también deberes. Ya desde los tiempos de Juan XXIII, en la encíclica Pacem in Terris, hay toda una reflexión profunda sobre la relación entre derechos y deberes. La Iglesia nunca proclama derechos sin señalar al mismo tiempo que con relación a esos derechos hay también unos deberes. Y cuando solo se reclaman los derechos y se silencian los deberes, como dice el Papa Juan XXIII, se destruye con una mano lo que se había edificado con la otra. No es posible construir derechos sin al mismo tiempo darle un fundamento en los deberes. La Iglesia no cesa de recordar que la verdadera libertad del ser humano proviene de haber sido creado en imagen y semejanza de Dios. Por ello la educación cristiana es educación de la libertad. Educación cristiana es educación de libertad y para la libertad. Nosotros hacemos el bien no como esclavos, que no son libres de obrar de otra manera, sino que lo hacemos porque tenemos personalmente la responsabilidad con respecto al mundo, porque amamos la verdad y el bien, porque amamos a Dios mismo y por tanto también a sus criaturas. Esta es la libertad verdadera, la que el Espíritu Santo quiere que tengamos. Jesucristo es el hombre perfecto, ejemplo de libertad filial, que nos enseña a comunicar a los demás su mismo amor. Como el Padre me ha llamado, así os he amado yo. Como el Padre me ha amado, así os he amado yo. Permaneced en mi amor. A este respecto enseña el Concilio Vaticano II que los esposos y padres cristianos, siguiendo su propio camino, deben apoyarse mutuamente en la gracia,
con un amor fiel a lo largo de toda su vida, y educar en la enseñanza cristiana y en los valores evangélicos a sus hijos, recibidos amorosamente de Dios. De esta manera ofrecen a todos el ejemplo de un amor incansable y generoso, construyen la fraternidad y amor y son testigos y colaboradores de la fecundidad de la Santa Madre Iglesia, símbolo y participación de aquel amor con el que Cristo amó a su esposa y se entregó por ella. La alegría amorosa con la que nuestros padres nos acogieron y acompañaron en los primeros pasos en este mundo es como un signo y prolongación sacramental del amor benevolente del Dios del que procedemos. La experiencia de ser acogidos y amados por Dios y por nuestros padres es la base firme que favorece siempre el crecimiento y el desarrollo auténtico del hombre, que tanto nos ayuda a madurar en el camino hacia la verdad y el amor, a salir de nosotros mismos para entrar en comunión con los demás y con Dios. Para avanzar en ese camino de madurez humana, la Iglesia nos enseña a respetar y promover las maravillas del matrimonio indisoluble entre un hombre y una mujer, que es además el origen de la familia. Por eso, reconocer y ayudar a esta institución es uno de los mayores servicios que se puede prestar hoy en día al bien común y al verdadero desarrollo de los hombres y de las sociedades, así como la mejor garantía para asegurar la dignidad, la igualdad y la verdadera libertad de las personas. La Iglesia orante ha visto en esta humilde reina Esther, que intercede con todo su ser por su pueblo, una prefiguración de María, que su Hijo nos ha dado a todos nosotros como madre. Una prefiguración de la madre que protege con amor a la familia de Dios que peregrina en este mundo. María es la imagen ejemplar de todas las madres, de su gran misión como guardiana de la vida, de su misión de enseñar el arte de vivir y el arte de amar. La familia cristiana, padre, madre e hijos, está llamada pues a cumplir los objetivos señalados, no como algo impuesto desde fuera, sino como un don de la gracia del sacramento del matrimonio infundida a los esposos. Si estos permanecen abiertos al Espíritu y piden su ayuda, Él no dejará de comunicarles el amor de Dios Padre, manifestado y encarnado en Cristo. La presencia del Espíritu ayudará a los esposos a no perder de vista la fuente y medida de su amor, a colaborar con Él para reflejarla y encarnarlo en todas las dimensiones de la vida. El Espíritu suscitará asimismo en ellos el anhelo del encuentro definitivo con Cristo en la casa de su Padre, nuestro Padre. Esta confianza en la acción del Espíritu Santo que se nos ha dado en el bautismo y que se le da a los esposos especialmente en el sacramento del matrimonio es fundamental para que nuestra vida sea la vida de hijos de Dios que tratan vivir unidos a Jesucristo y a través de Jesucristo viven para dar gloria a Dios Padre. Bien, yo doy por concluida esta primera aproximación al tema. Primera aproximación, muchas gracias, don Elías. Dejamos un tiempo para que quien quiera pueda preguntar o comentar algún aspecto. Pues me lanzo yo. Estaba pensando ahora que nos gusta mucho leer a nosotros dos. Estaba pensando en un libro que compré en la librería francesa de Roma y que todo esto choca con una visión actual de la familia mediante la cual es una relación entre dos personas, ya es no se sabe muy bien si es hombre o mujer o de otro tipo, pero en principio digamos que es hombre o mujer, pero que el cambio sustancial, según Marcel Gauchet, es que la sociología moderna nos está diciendo que la gente se junta de una manera, digamos, que contractual. Es decir, yo me junto con una mujer en la medida en que contractualmente mantenemos una relación agradable. En el momento en que esa relación deja de ser agradable, pues se rompe.
y se rompe con una facilidad tremenda. Sí. Entonces, ante esto, que estamos viéndolo a todas horas, ¿verdad? ¿Qué es lo que diría usted, que ha trabajado mucho esto, Sí. y que siendo obispo ha tenido que enfrentarse con este problema en muchas ocasiones? Es decir, con esta debilidad estructural de la familia, ¿qué puede decir la Iglesia, no? Bueno, yo también leo libros franceses a veces. Sí. No, sí, lo compramos juntos. Sí, pues acabo de tener en mis manos un libro muy curioso que lo ha editado una asociación de familias francesas y que hace, el título es ¿Hacia dónde va la familia? Y el subtítulo es muy interesante, que es El coste de la no familia. Y entonces, basándose en encuestas, en estudios de sociología positiva, hace una descripción de hasta qué punto la opción por prescindir de la familia, matrimonio, hombre y una mujer, sino ir por cualquiera de los otros caminos, eso tiene unas consecuencias muy negativas. Y eso son demostraciones de experiencia. Fragilidad entre los dos, rupturas, judicialización, es decir, eso lleva a estar siempre ante los tribunales. Los hijos, por supuesto, son los que más lo sufren. Bueno, el libro tiene más de 200 páginas. Y claro, pues viene a... No pretende hacer apologética, ni pretende tampoco convertir a nadie, simplemente es describir con objetividad, a través de investigaciones de especialistas, que claro, es muy fácil decir, bueno, pues yo, si rompo el matrimonio, recupero mi libertad. No recuperas nada. O si se deshace esta familia, pues las consecuencias... La gente siempre sueña en paraísos que después no llegan, lo que llegan son infiernos. Entonces las consecuencias son muy negativas. Pasa que de eso se habla poco, o no se habla, o no se quiere tener en cuenta. No se habla. No se quiere tener en cuenta, no se quiere reconocer que las consecuencias de esas ideologías pues son muy negativas para las personas. Y sobre todo, de quien menos se habla es de las consecuencias que eso tiene para los hijos. Y yo en mis tiempos jóvenes recuerdo alguna vez haber tenido, hace ya años, ¿verdad? Pues ya no soy tan joven, ¿no? Dirigiendo ejercicios espirituales a grupos de jóvenes, me encontré con algún caso de jóvenes cuyos padres habían roto su matrimonio y lo habían rehecho de otras maneras. Claro, el sufrimiento humano, las experiencias, y eran personas, pues, es impresionante. Si no, la gente, digo, ¿cómo? Supone una irresponsabilidad tremenda el que a la hora de resolver ese tipo de problemas las consecuencias negativas para los hijos no se tienen en cuenta para nada. Entonces yo creo que, bueno, pues claro, lo que pasa es que todo eso no se entiende si uno no... Primero, hace falta creer en la dignidad de las personas, hace falta tener unos valores morales, hace falta entender que la vida no debe orientarse solamente para buscar mi propio gusto, mi propia complacencia. Hace falta descubrir la gran importancia que tiene el diálogo constructivo. O sea, hay un conjunto de valores morales, éticos, básicos, que si fallan, pues no se entiende nada. Pero la Iglesia también reconoce la posibilidad de que nos equivoquemos. Por supuesto, claro. La Iglesia también reconoce el Tribunal Eclesiástico de Zaragoza, que funciona extraordinariamente bien. Claro, sí. No, y siempre ha existido algunas fórmulas para cuando se presentan problemas que de difícil solución, pues bueno, hay caminos, no de buscar una fórmula sustitutoria, pero bueno, de buscar lo que ayude a tener un poco más de paz, ¿no? Pero ciertamente, luego hay otro problema muy grave, muy importante, y es la preparación para el matrimonio. Que esto tanto por parte de la Iglesia como por parte de los expertos se da cada vez más importancia. Recuerdo que me decía a mí un profesor de la Sorbona de París, que es un laico especialista en derecho medieval, en historia medieval, un hombre muy culto, que además había tenido muchos alumnos españoles y bueno, y hablaba muy bien castellano, y a él le habían asignado los obispos el dirigir una especie de organismo para promover la relación, los estudios sobre problemas familiares. Y contaba cómo en ese organismo recibía muchas visitas de jóvenes que se planteaban siempre el problema
sobre el futuro de su familia, si serían o no serían capaces de una relación estable en el matrimonio. Entonces, todo lo que signifique, es muy importante que las etapas de preparación espiritual, y vamos en todos los sentidos, lo más completa posible, es un factor decisivo para ayudar a las personas a tener por lo menos recursos ante los problemas que inevitablemente se presentan en la vida. Pues claro, la vida en el matrimonio es una forma de convivencia, y en todas las formas de convivencia hace falta también unas actitudes internas que nos ayudan a superarlas. O sea, estar pensando, soñando en una convivencia en la que no haya problemas, eso no es realista. Pero lo que hace falta saber si somos capaces, si educamos a las personas para ser capaces de hacer frente a esas situaciones en que la convivencia se hace difícil. Dejemos a la gente que pregunte. Sí. A ver, yo he estado leyendo un libro últimamente sobre una psicóloga alemana que murió hace poco, Alice Miller, y ella comenta que en sus investigaciones ha estudiado el hecho del maltrato infantil dentro de la familia como un hecho el cual la moral tradicional, por decirlo de alguna manera, ha ocultado y ha basado lo que sería la solución para ese problema en el perdón hacia los que han podido ejercer un maltrato sobre los niños, que en muchas ocasiones, sea del tipo que sea la familia, suelen ser los padres o han sido los padres o bueno, en el colegio o en muchos otros ámbitos, pero principalmente dentro de la familia. Entonces esta señora se dirigió al Papa, a Juan Pablo II en su momento, y no recibió más que evasivas. Ella consideraba que la Iglesia tiene un poder muy importante con respecto a la educación de los hijos dentro de la familia, y a mí me gustaría saber personalmente cuál es la opinión que tienen sobre ese hecho de ocultar un poco esa realidad bajo el perdón, o si verdaderamente la gente pues tiene que ver, aceptar esa realidad como algo que existe dentro de la familia. Es que me ha chocado mucho una de las cosas que ha dicho usted, aparte de que la Iglesia tiene la misión de proclamar la verdad integral sobre la familia, lo único que he escuchado son preceptos educativos sobre lo positivo que puede hacer la familia, pero no denuncias sobre lo negativo que también puede hacer la familia. Bueno. También usted ha comentado que en la familia la familia es el único sitio donde a las personas se les quiere por sus cualidades, no por sus cualidades, sino por su condición de ser hijos. Por lo que he estado leyendo, muchas veces lo que ocurre dentro de la familia es que se descargan todas las frustraciones que se tienen o que se han sufrido durante la infancia con los propios hijos. O sea que es un poco una visión contraria. No sé, me gustaría saber qué opinión tiene sobre este tema usted o la Iglesia. Bueno, gracias. Bueno, yo no he pretendido, con los textos que he citado, de hacer un análisis de los problemas que hay en la vida familiar. De eso no he hablado. He hablado de lo que es la vocación y misión de la familia. Me he centrado en esa dirección, lo cual no quiere decir que lo otro no exista, sino con lo que tiene que ser, hacia dónde tiene que orientarse la vida de una familia cristiana. Y por eso es natural que haya señalado lo que me parece que es la coherencia de una fe cristiana. Ahora, en las familias hay, como en todas las relaciones humanas, pues también la inconsecuencia con respecto a esos principios. Y unas veces eso tiene carácter moral, en el sentido de que es un abuso de poder, es una violación de derechos humanos, es un pisotear la dignidad humana, en la familia y fuera de la familia.
y otras veces son consecuencias de patologías que también hay que tratar. Es decir, bueno, también es cuando hay problemas de enfermedades, si no graves mentales, pero sí que se traducen en abusos que dañan, pues todo eso hay que curarlo. Por tanto, yo al hablar de la vocación cristiana en la familia, no quiero negar que puedan existir esos hechos. Y estos hechos también los condena la moral tradicional. Esos hechos, a los que también los condena la moral matrimonial. Otra cosa es si eso hay que llevarlo a la plaza pública o no, depende un poco de situaciones y casos, en fin, ya ahí la problemática es más amplia, ¿no? Pero claro, no. Claro, es que, bueno, a mí perdone que le corté, me han chocado varias cosas de las que usted ha dicho. Ahora mismo cuando le respondía a Antonio, usted decía que cuando se divide lo que es una pareja, la mayor parte de las veces, no sé, lo que he entendido de lo que ha dicho es que en vez de la libertad lo que se consigue es un infierno. Independientemente de la idea de infierno que pueda tener usted o que pueda tener la Iglesia o la que pueda tener yo, mi duda es, cuando ese infierno está dentro de la familia, ¿qué es lo que dice la Iglesia? Pues que está mal. ¿Qué va a decir? Lo que yo le la palabra infierno es una expresión coloquial. No estoy hablando del infierno en sentido teológico, es para mostrar de alguna manera que a veces se cree que se va a encontrar la felicidad fuera y lo que se encuentra también son problemas, ¿no? Entonces, evidentemente, allí donde hay violación de derechos humanos básicos, de la forma que sea, evidentemente eso debe ser rechazado y debe ser denunciado, sí, cuando a veces las personas cometen eso porque no son conscientes de lo que hacen. Entonces, a veces eso se debe a una deficiente educación de la conciencia moral. Y otras veces se trata de situaciones en las que hay factores de tipo patológico y eso hay que curarlo. Eso en otras épocas no había tanta conciencia de eso porque fácilmente se atribuía todo a responsabilidades morales. Ahora pues la psicología moderna nos advierte que hay muchos casos que son problemas de tipo patológico y eso hay que tratarlos. Entonces ya pues no creo que se pueda decir mucho más. ¿Me permite que le añada yo una cosa? Sí, sí. Desde mi experiencia, señorita, mire, yo le voy a hablar desde mi experiencia de sacerdote. Cuando hay un problema grave que afecta a los niños y que es denunciable, mi posición y la que he mantenido en todo el tiempo que he sido sacerdote es favorecer siempre al más débil. Que eso ha llevado en algunas ocasiones a denunciar al padre o a la madre por incumplimiento de sus obligaciones elementales. Vale, esa es una, y que me ha causado en algunas ocasiones a mí y a otros sacerdotes muchísimos problemas, no se puede usted imaginar la de problemas que nos ha llevado el tener que defender al más débil, que es nuestra obligación y que en este caso son los niños, porque a veces hay graves patologías dentro de la familia, como ha dicho don Elías, por ejemplo, por poner un ejemplo, las que causa inconscientemente por la enfermedad del alcohol muchos padres sin quererlo, porque no quieren, pero tienen esa enfermedad y perjudican profundamente a sus hijos. Entonces, en este caso es o la curación o la denuncia, pero eso, en mi opinión, le estoy dando mi opinión, no es obstáculo para la otra cuestión que usted ha sacado a colación, que es la del perdón. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque en la situación en que alguna persona haya sufrido profundamente en sus carnes la falta de derechos humanos, ha de ser consciente desde el punto de vista psiquiátrico, psicológico y cristiano, que solo nos liberamos del todo del sufrimiento que nos ha procurado la vida cuando somos capaces de asumir esa realidad y de perdonar.
Eso yo sé que no se puede imponer y que es muy difícil de explicar a quien ha sufrido, pero coincide aquí la religión con la psiquiatría. Solo aquel que es capaz de asumir, de aceptar la realidad dolorosísima que ha vivido y de perdonar en la medida que pueda y como Dios le dé a entender, es capaz de liberarse. Estoy de acuerdo con la primera parte que ha dicho usted, que es la de aceptar la propia realidad vivida por cada persona, pero hay otras opiniones sobre que ese perdón produce enfermedad física, porque verdaderamente no se libera toda la rabia y todo el odio que hay contenido en ocasiones. Yo también soy causante del mal, Entonces, perdonarme los errores que yo he podido cometer, perdonar si puedo, y si soy creyente, Dios me ayudará a poder perdonar, y amar, y para nosotros fundamentalmente amar es ayudar a liberarse a los que han sufrido lo mismo que he sufrido yo. Ese es el proceso que estamos viviendo y que es profundamente liberador, que lo acepta la psiquiatría moderna y que lo acepta plenamente la Iglesia, creo yo entender. Aquí hay un obispo que ha sido mi jefe muchos años y lo puede decir mejor, pero ese proceso yo le prometo que es liberador. Es un proceso que lleva tiempo, que a unas personas les cuesta un mes, a otras les cuesta 15 años. En concreto, a una niña que fue violada por su padrastro, pues 15 años después de los hechos se ha podido recuperar humanamente y cristianamente en un índice elevadísimo, pero no ha podido perdonar al verdugo. Pues vale, lo aceptamos así, pero ella sabe perfectamente que hasta que no termine de perdonar no estará del todo liberada, y eso lo dice no solo el cristianismo, lo dice la psiquiatría. Pero el perdón no es solo un paso, es un paso de un proceso liberador. No sé si me he terminado de explicar, porque aquí detrás hay personas y hay mucho dolor. Detrás de todo esto hay mucho dolor, porque ciertamente las familias viven unas patologías, como todo en la vida. Todo en la vida es capaz de ser digno de lo mejor. Lo que don Elías nos ha querido explicar es el ideal que piensa la Iglesia, ¿no? El ideal de un hombre y una mujer que se quieren, que tienen niños, que se sienten imagen de Dios. Ese ideal hay veces que se cumple. Se lo tenemos que proponer a la sociedad, pero sabiendo que no siempre se realiza y que somos muy limitadicos los seres humanos, ¿no? Y que los padres en definitiva hacen lo que pueden. Y se ven gestos de amor en las familias. Ahora le comentaba, viniendo don Elías, ahora con esto que está pasando en Japón, es que bauticé casualmente a un bebé fruto del amor de una japonesa y de uno de aquí, de Zaragoza, y viven en Tokio, y claro, están sumamente asustados, y la japonesa se quiere venir a España, pero el de aquí de Zaragoza ha dicho que no, que viven allí y que bueno. Y entonces lo que a mí me ha sorprendido es que los abuelos hayan decidido irse allí con estos peligros. Es decir, en última instancia, este matrimonio acepta el riesgo de ir a cuidar a sus hijos, que están en un momento de apuro, ante una situación que está abierta a cualquier cosa, porque puede haber una explosión nuclear y desaparecer Tokio. Y además no se puede escapar nadie, porque no hay trenes, ni hay autobuses, ni hay nada. Bueno, que estoy hablando mucho. ¿Qué más cosas? Que hable don Elías. No, yo no sé. Bueno, yo la única cosa que se me ocurre decir, en fin, lo que Antonio ha hablado de unas experiencias que él tiene, porque además, como es sabido, pues él dedica muchas horas a tratar con gente que está en situaciones difíciles, pero la experiencia que yo puedo tener es que lo que se suele decir es que no hay enfermedades sino enfermos. Que las situaciones de patología o de incapacidad para el diálogo y la comunicación son siempre, casi siempre hay que individualizarlas, porque tienen una génesis peculiar en cada situación. Y segundo, su tratamiento requiere muchas veces lo que llaman algunos expertos un tratamiento sistémico. Es decir,
que no basta que las personas implicadas por sí mismas traten de superarse, sino que necesitan un contexto de apoyos y de ayuda. Por eso, ante esta temática, yo creo que es muy importante el que todos nos sintamos de algún modo solidarios, es decir, que ante la problemática que se pueda presentar o que podamos conocer, pues contar con que nosotros, uno solo no puede resolver, pero podemos contribuir a que se resuelvan los problemas. La denuncia es un aspecto también, no es el único, pero hay otros. Y en ese sentido, pues yo creo que todo lo que sea ante las situaciones que van apareciendo, pues claro, cada caso requiere un tratamiento peculiar. Yo en mis tiempos jóvenes tuve que tratar con bastantes jóvenes y bueno, pues la problemática que cada uno tenía en sus familias era muy diversa. Ahora, también es verdad que junto a los aspectos problemáticos, los aspectos positivos hacen menos ruido, pero existen. También los aspectos positivos existen. Y una de las cosas importantes que hay que hacer en una relación con los demás es ayudar a descubrir los aspectos positivos que hay en su vida. Y esto también es importante. Me dirige exclusivamente a la familia cristiana, sí, y más aún a la familia católica. Claro, claro. Yo soy creyente, pero es que en esta sociedad hay personas de todas clases, claro. Hay maometanos, Sí, tengo conocidos, personas, sí. matrimonios, tengo amigos que forman matrimonios, sí. y no son creyentes. Claro, sí. En esta sociedad hay budismos, budistas, espontáneo, familia. Estoy de acuerdo con usted en que en cualquier sociedad, a lo largo de la historia de los siglos, siempre cualquier imperio, la base de ella ha sido la familia. Sí. Incluso en épocas muy antiguas, pues, Sí. patriarcal. Sí. Una familia patriarcal de abuelo que mandaba en la totalidad de sus hijos casados y en sus nietos casados. O sea, esa célula es la base de esas sociedades. Pero, claro, en cualquier aspecto de la vida hay problemas y hay conflictos. No lo van a ver en los matrimonios, pues aludiendo a lo que esta señorita dice, pues sí, conflictos hay en los matrimonios, y la Iglesia está en contra de la separación, del divorcio. ¿Qué me diría usted en esto respecto a estas cosas? No sé, yo no me he pronunciado sobre estoy hablando pues del concepto cristiano de familia. O sea, por consiguiente, bueno, muy bien, si hablara con ateos, pues trataría de ver qué le puedo decir. Pero yo he hablado del concepto cristiano de familia, que es un concepto que asume los valores morales básicos, es decir, desde el concepto del hombre que tenemos los cristianos, reconocemos que el ser humano, incluso aunque no sea creyente, es un ser que está llamado a una conducta moral. Es decir, la ética y la moral no es patrimonio exclusivo del creyente, sino que toda persona humana está llamada a dejarse guiar por una conciencia recta y por una moral objetiva. Después tendrá más o menos oscuridades, más o menos vacilaciones, por supuesto. Y entre los elementos de esa conciencia moral entra también la ética familiar y los problemas familiares. Entonces, un aspecto es que la gente no descubra o no reconozca los elementos éticos, morales de la estructura familiar, y otra cosa es que desconozcamos los condicionantes que dificultan esa conducta ética, que ocurre con la familia y ocurre en los demás aspectos de la vida. Es decir, en cualquier ámbito, pues tenemos que ver, por una parte, qué es lo que exige la dignidad de la persona humana, sus derechos, sus deberes, etcétera, sus aspiraciones profundas, y por otra parte, esta persona vive en un contexto social, político, económico que le condiciona. No anula su libertad, pero dificulta el ejercicio de la libertad. Entonces es una problemática que es, por supuesto, a la familia de modo peculiar, pero en todos los demás aspectos de la vida humana se hace presente.
Eso yo no lo ignoro. Lo que pasa es que no iba a tratar de ese tema. Una última pregunta, sí. Porque se nos va haciendo tarde. Rápido. Muchas gracias, don Elías, por su magisterio a lo largo de tantos años. Me agrada infinitamente escucharlo y le querría decir, aunque esto sería una conferencia, tampoco quiero que se extienda demasiado, pero no querría que marcharme de aquí sin escucharle unas palabras de esperanza para la familia cristiana en esta sociedad española tan complicada, que evoluciona la familia de una manera tan imprevisible, ¿no? Sí. Ya sabemos que el amor cristiano, pues, o la esperanza está en el amor que Cristo predicó, ¿no? Pero que nos diga, pues eso, simplemente unas palabras, y si en otro momento lo desarrolla. Sí. Bueno, yo creo, sobre esto tenía que decir dos cosas. Una es que existen familias que tratan de ser coherentes con su fe cristiana en la vida familiar. Esto no tiene tanta visibilidad, pero existen y han existido. Y bueno, muchos hemos tenido la fortuna de verlas muy de cerca y de vivirlas, ¿no? De modo que, en segundo lugar, que cuando hablamos de un ideal moral, no hablo de un ideal abstracto que no pueda ser realizable, sino estamos hablando de unas exigencias morales y éticas que el hombre es capaz de llevar a la práctica. Ahora bien, también dentro del mensaje cristiano está muy claro que esa fidelidad a la conciencia no es posible sin la ayuda de Dios y sin la gracia de Dios. Y por tanto, desde siempre, para estos aspectos y para los demás, los cristianos debemos saber que no podemos realizarnos nosotros solos, sino que necesitamos la ayuda de Dios. Hemos de implorarlo y hemos de pedirla. Pero con la oración y poniendo los demás medios que puedan ayudar a la persona a realizarse, es posible. Y cuando digo es posible, pues eso es motivo de esperanza. Es decir, que aunque todas las informaciones que haya de todo tipo pues son muy negativas, y esto es un poco el horizonte en que hoy especialmente se vive, pero junto a eso hay también luces, y hay más, y hay también posibilidades. Entonces, yo estoy profundamente convencido que a la hora cuando anunciamos el Evangelio, estamos anunciando un Evangelio que el Señor nos lo ha traído para que lo llevemos a la práctica. Esto significa que Él está dispuesto a darnos su ayuda para hacerlo realidad. Y esto no desmiente el que no haya personas que no quieran aceptarlo. Don Elías, muchas gracias a todos ustedes. Nos juntamos el día 21 de marzo para hablar de la subjetividad social de la familia. Gracias a todos, buenas tardes. Bueno.